Muy bien, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al día martes 14 de abril 2020. Seguimos el programa en tercera semana de Online Virtual Education ofrecido sin lucro por Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Es un enorme gusto nuevamente, doctoras, doctores, tener a más ya de 60 personas conectadas en ese instante para llegar a escuchar la fase 2 del curso de hilos con nuestra amada y querida doctora Vania Torres Javid, quien está con nosotros el día de hoy para compartir técnicas avanzadas. Si recordamos que en el canal de YouTube de Auvernia Oficial pueden seguir viendo todos los videos en vivo que no alcanzaron a ver en repetición para que ustedes puedan sacar directamente desde YouTube los videos y poder verlos a discreción. También recordemos los diplomas, no dejen de bajarlos conectándose a auvernia.mx/registro y ahí entrando podrán ver exactamente en nuestra página cómo sacar sus diplomas. Las redes de la doctora Vania Torres aquí, nuestro médico especialista del día de hoy, Refresh Medical Center, a su disposición en sus varias redes. Recordemos también que Auvernia Oficial en YouTube ya cuenta con casi 800 suscriptores y los videos ahí los pueden escoger y ver cuando gusten. Y para terminar, Yair, muchas gracias. Tenemos un recordatorio que seguimos trabajando en la plataforma de venta en línea y en muy poco tiempo tendremos para ustedes unas noticias muy buenas para sus pacientes con la primera plataforma de venta exclusiva con código para sus pacientes y ofrecer en estos tiempos de confinamiento una solución directamente en casa, telemedicina, teleconsulta y entrega en domicilio. Estén atentos, las agentes de ventas de la red de distribución de Auvernia en todo el país les dará información de cómo poder participar y registrarse en ese plan. Muchas gracias. Sin más esperar, queremos también festejar con ustedes en ese mes los 10 años que Auvernia cumple, 10 años que gracias a ustedes, a sus pacientes y a todo el entusiasmo de los equipos que trabajan con y para Auvernia hemos podido lograr. Con su red de distribuidores autorizados, Auvernia cumple 10 años y es un privilegio festejarlos aún confinados y un abrazo a distancia. Gracias por las felicitaciones de todos ustedes. Es un trabajo de equipo y Marc, nuestro director general, y su servidor, Emanuel, y todos los miembros que participan como empleados o socios de la empresa y la red de distribución exclusiva, que son nuestros pulmones y brazos en el campo, les agradecemos su preferencia. Sin esperar más, doctora Vania, gracias por estar con nosotros una vez más. Nuestra cita semanal con Vania, segunda vuelta, segundo capítulo de los hilos de PDO reabsorbibles. Ya vimos la base. Recordemos que en YouTube hemos subido 2 tutoriales que grabamos contigo, Vania, que pueden consultar también a discreción para ahondar más en videos de práctica, de técnica. Y aquí vamos en la parte de técnicas avanzadas y escuchamos lo que tienes que compartir con Miraku, nuestro socio coreano registrado ante COFEPRIS, que nos propone toda esa tecnología muy linda. Gracias, Vania. Todo tuyo. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la invitación nuevamente y el día de hoy vamos a continuar con la técnica avanzada. La semana anterior, como ya mencionamos, estuvimos hablando sobre técnicas básicas de aplicación de hilos PDO. Y bueno, pues ahora vamos a profundizar un poco sobre el tema de dermosustentación, que ya se considera una técnica avanzada, y también sobre nuestros productos nuevos que son Line y Meshfield, que también se consideran una técnica avanzada para poder utilizar PDO. Entonces, vamos a la primera diapositiva. Solamente voy a mencionar ciertos detalles para igual la gente que no se pudo conectar la semana anterior o no pudo ver en línea o en la grabación que tienen ustedes de la parte de principiantes, pero esto no nada más es por ser el tema de principiantes, sino más bien las indicaciones y el previo a entrar a profundidad sobre el tema de dermosustentación. Entonces, quiero exaltar y remarcar también de manera importante
en que los hilos de PDO son una técnica mínimamente invasiva, ¿sí? La semana pasada varios médicos nos comentaban sobre abordajes más profundos, sobre abordajes más invasivos. Acuérdense que esta es una opción terapéutica, no quirúrgica, entonces tanto médicos con medicina estética, tanto dermatólogos como cirujanos plásticos pueden utilizar la técnica de acuerdo a, como yo mencionaba, la evaluación inicial, pero no tiene nada que ver con una técnica quirúrgica, que eso quede claro desde el inicio, para que no tengamos confusión o malos conceptos sobre el procedimiento. Es una sutura reabsorbible, es polidioxanona, dura alrededor de 1 año, el beneficio puede llegar a extenderse hasta 2 años y puede ser combinable con otras técnicas de procedimientos médico-estéticos. ¿La que sigue? El mecanismo de acción, como habíamos comentado, es que a través de hacer la inserción del hilo, esta primera etapa va a ser un proceso de bioestimulación inicial, la cual va a empezar a generar aumento de vascularización, aumento de oxigenación en el tejido, por un proceso de cicatrización. Es una reacción, digamos, como de cuerpo extraño, y esto es lo que nos va a hacer el efecto de la activación de los fibroblastos, producción de colágeno y elastina, lo que al paso de 1 mes a 3 meses, que es el cambio final, vamos a obtener tensión, brillo, volumen y el lifting que estemos buscando de acuerdo al procedimiento y técnica que vayamos a aplicar con cada paciente. ¿La que sigue? Las indicaciones nuevamente son pacientes con flacidez moderada, pacientes con necesidad de lifting moderado, pacientes que necesiten lifting en área de surco nasogeniano, lifting a nivel mandibular, reposicionamiento del óvalo facial y como técnicas avanzadas o ya, aunque nosotros dominemos la técnica de hilos, lo último es a trabajar cuello, cejas, párpados y a veces también en la rinomodelación. ¿La que sigue? Las ventajas, como yo mencionaba hace un momento, es una técnica que no necesita ser muy invasiva, es una técnica mínimamente invasiva, lo cual va a generar que el paciente pueda acudir a hacerse el tratamiento, de esta manera pueda salir y pueda continuar con su vida diaria, no requiere incapacidad laboral, no se van a generar cicatrices si es que nosotros hacemos una buena praxis y es realmente con anestesia local, cuando estamos hablando de hilos de dermosustentación, va a ser más que suficiente para que nosotros podamos aplicar nuestros hilos. ¿La que sigue? Las contraindicaciones absolutas directamente va relacionada a enfermedades autoinmunes, porque no sabemos cuál va a ser la reacción del tejido ante la exposición del cuerpo extraño, que en este caso sería la polidioxanona, las infecciones cutáneas o procesos inflamatorios crónicos que se puedan estar agudizando en el momento, las expectativas no reales del paciente. Realmente aquí, si es un paciente que está buscando un beneficio quirúrgico, bueno, pues derivarlo al especialista indicado, y la cicatrización queloidea. Estas serían contraindicaciones absolutas. En la que sigue, tenemos contraindicaciones relativas, que serían pacientes diabéticos no controlados, porque bueno, pues aquí podemos ver que el paciente se controla y poder realizar el procedimiento. Tratamiento de base que tenga el paciente con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Podemos realizar el tratamiento, pero siempre y cuando mencionar al paciente que el riesgo de hematoma pues va a ser muy alto, o si es posible que pueda suspender su medicamento, podemos hacerlo y después continuarlo. Eso ya dependerá de cómo ustedes lo decidan, de acuerdo a la enfermedad de base del paciente, y no tendríamos mayor problema. La tosis o peso excesivo, aquí es, ¿por qué la coloqué como relativa? Porque muchas veces nosotros podemos hacer una planeación con el paciente, ir indicando el tratamiento, cómo podemos ir haciendo paso a paso, y de esa manera que tenga esta oportunidad terapéutica si es que el paciente no está buscando un procedimiento quirúrgico. Entonces podemos decir o podemos hacer un tratamiento ahora, podemos continuar en otra sesión dentro de 4 meses o 6 meses, y esta continuidad nos va a hacer que podamos lograr un beneficio. Obviamente nunca va a ser un beneficio quirúrgico, pero si el paciente está de acorde a que esto se pueda realizar, pues entonces vamos avanzando con él y vamos obteniendo buenos resultados.
Piel delgada y con fotoenvejecimiento avanzado. Piel delgada, bueno, pues podemos hacer trabajo con bioestimulación inicial y posteriormente podemos trabajar nuestros hilos de dermosustentación. Lo mismo pasa con el fotoenvejecimiento. Podemos trabajar bioestimulación de manera inicial y ya en una segunda o tercera etapa aplicar nuestros hilos de dermosustentación. ¿La que sigue? Tipos de sutura. La vez pasada hablamos sobre los hilos mono, los hilos lisos, que son los meramente para estimulación biológica superficial a nivel de la dermis. Aquí ya les coloco Meshfield, que sería nuestra malla para hacer también bioestimulación, pero esta se coloca con ácido hialurónico. De esa manera tenemos un efecto mucho más potente del producto. Y a lo que nos vamos a enfocar más el día de hoy, que sería Meshfield espiculados, que son los hilos bar, que tienen una tensión media, y posteriormente los hilos espiculados Forte y Line, que son una tensión alta. Aquí en la imagen les muestro a qué nivel tenemos que ir colocando nuestros hilos para que de esa manera obtengamos el mejor resultado. Es importante que tratemos de ver desde el principio, desde el inicio del abordaje, cómo es que vamos a entrar, a cuántos grados vamos a entrar para poder colocar nuestros hilos, porque eso es lo que nos va a lograr el éxito de la profundidad. Muchas veces desde el inicio, nosotros desde hacer el abordaje, por ejemplo, cuando estamos colocando un bar con un corte, que tenemos que hacer la guía con una punción, con una aguja, lo hacemos muy profundo y eso nos va a perder por completo la anatomía y la profundidad del hilo. Entonces, eso lo que nos va a dar de consecuencia es que no vamos a tener una buena tracción, no vamos a tener un buen resultado estético y por lo tanto, pues no una satisfacción de nuestro tratamiento. Entonces, es importante que con este esquema que yo les estoy colocando, veamos realmente hasta dónde tenemos que llegar para obtener un resultado de nuestro procedimiento. ¿La que sigue? Ahora, relacionado al esquema anterior, me atreví a colocar la anatomía venosa y facial de la cara. ¿Por qué? Porque quiero resaltar que no es necesario llegar a la profundidad y por lo tanto nosotros con este tratamiento podríamos estar exentos en tener alguna complicación mayor. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pensamos que podemos dejar un hematoma o realmente logramos un hematoma importante posterior a la aplicación, porque me lo han comentado en algunos talleres, es porque estamos yéndonos sumamente profundo y el procedimiento de hilos, la polidioxanona, o en general la técnica de hilos reabsorbibles no es para colocarla a estas profundidades. Realmente esto es para que nosotros hagamos una conciencia para tener claro cuál es el plano de aplicación y que si nosotros logramos tener ese plano estamos exentos de poder lesionar alguna de estas estructuras importantes. Ahora, claro, en la superficie siempre habrá alguna vena, tendremos alguna variación anatómica, que realmente son las que nos pueden dar la complicación a la aplicación de los hilos. Realmente más que arterial sería un hematoma que venga derivado de alguna arteria, de una, vena superficial, que sea la que nos pueda dar la complicación, pero fuera de esto no tendríamos mayor riesgo. Entonces es importante y por eso coloqué las imágenes para que si nosotros vemos de acorde al plano de aplicación, tendremos sí un riesgo, pero es un riesgo mínimo, el cual podemos tratar de evitarlo si nosotros tenemos pulida nuestra técnica desde el momento en el que insertamos nuestros hilos. ¿La que sigue? Entonces, el día de hoy vamos a hablar directamente sobre hilos bar, vamos a hablar sobre Forte, sobre Line y Meshfield. ¿La que sigue? Que realmente los mencionamos la semana anterior, pero no le dimos una importancia porque estaba reservado para el día de hoy. El beneficio con estos hilos es directamente, como lo mencioné desde un inicio, vamos a tener reposicionamiento del tejido, que es a lo que yo le llamo la dermosustentación. Aquí el hilo bar, por ejemplo, pueden ver las espículas, de qué manera están hechas,
cómo es que se mantienen dentro del hilo. Realmente es el hilo y tiene las espículas que salen de él. Como ya lo mencioné, es un hilo que es absorbible y el grosor del hilo, nosotros tenemos, ahorita en otra tablita se los voy a colocar, diferentes grosores, pero principalmente el hilo, por la calidad del hilo, como ustedes lo ven en la imagen, ¿qué es lo que pasa? Que el hilo es más fino, es el hilo más fino que tenemos en cuanto a reposicionamiento de tejido. Entonces, este está indicado para pacientes que tengan la piel delgada, para pacientes que tengamos no tanta caída. Podemos utilizar BARF libremente y sin mayor problema para poder hacer a estos pacientes con estas indicaciones. El hilo forte, como lo ven ustedes, ya viene, es un hilo más grueso, es un hilo 18G, viene este tipo de conos que son bidireccionales y por eso es que logramos un reposicionamiento más intenso. Este hilo viene montado en una cánula específicamente. BARF tiene la capacidad de tener aguja y cánula. Forte directamente va sobre cánula. Y de esta manera, al tener estos conos, lo que hace es una mayor tensión, una mayor reposicionamiento de la dermis. Y a este hilo yo lo recomiendo para hombres, ya sea tercio medio, tercio inferior, o para corrección de Yule o corrección del óvalo facial. El que sigue, que es el de la nueva línea que se llama Line, Easy Line, este viene en forma de flecha. Esta flecha tiene una capacidad de anclaje un poco más profundo y también es un poco más grueso, viene con un hilo 17G. Igual sigue siendo reabsorbible, la profundidad de aplicación es igual que Forte y las indicaciones también es para tejidos meramente pesados. La única diferencia es que ahorita ya en adelante lo veremos, es que en la punta viene en una forma de flecha, entonces realmente se tiene que tener una habilidad importante para poder lograr anclar esa flecha en el punto donde nosotros queremos realizar la corrección. Y por último, Meshfill, que realmente es una malla de polidioxanona que directamente nos va a ayudar para obtener volumen. Nosotros lo podemos combinar con relleno de ácido hialurónico y de esa manera hacer una mayor duración de nuestro ácido hialurónico y una mayor bioestimulación con el producto de Meshfill. ¿La que sigue? Aquí tenemos los permisos ante COFEPRIS, que nosotros entonces podemos trabajar libremente. Ya los habíamos mostrado la vez anterior, pero bueno, pues ahora lo vuelvo a presentar para que tengamos esta tranquilidad sobre el uso de nuestros productos con permiso y que no tengamos ningún inconveniente en nuestro consultorio por tener el producto. ¿Qué sigue? Los cuidados previos. Idealmente, cuando nosotros hacemos una técnica de dermosustentación, quisiéramos que todos los pacientes tuvieran estos cuidados previos. No sabemos que no siempre es lo posible porque a veces el paciente viene, se hace una evaluación y directamente después de la evaluación pide hacer el tratamiento, pero bueno, si nosotros tenemos esta planeación, lo que tenemos que solicitar es que si están haciendo algún procedimiento odontológico, lo terminen antes de ser sometido a nuestra dermosustentación. Suspender ácido acetil salicílico o cualquier tipo de AINES o anticoagulantes durante 7 días previos al tratamiento. La premedicación en pacientes con herpes recurrente, eso es importante que se los mencionemos a nuestros pacientes. Si son pacientes que tienen herpes recurrente, tener que tomar el tratamiento. Ahora, no es indicativo de no realizar tratamiento si no lo ha tomado previamente. El día del procedimiento podemos darle la dosis y de ahí él continúa su tratamiento en casa, lo tiene que realizar durante 5 días. Y evitar tratamientos estimulantes, todos los productos que tienen ahora como antioxidantes, los multivitamínicos, todas las cápsulas que la mayoría de las veces tomamos, tienen ginkgo biloba, ginseng, extracto de ajo, todos estos productos favorecen la circulación, entonces también nos van a favorecer la salida de hematoma. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro paciente lo toma, pedir que lo suspenda antes del tratamiento.
Ahora, de cualquier manera, si lo toma y hago mi tratamiento, no hay mayor problema, solamente tengo que mencionarle a mi paciente que probablemente tuviéramos el riesgo de tener un hematoma después del tratamiento. La que sigue. Riesgos del procedimiento, como todos los procedimientos, al tener unas zonas altamente vasculares a nivel superficial, pues podemos tener un poquito de edema, podemos tener dolor y podemos tener hematomas pequeños en la superficie, que esto principalmente se presenta cuando hacemos hilos de monofilamento. Con las dermosustentaciones realmente el problema va a ser el hematoma en la zona de entrada, que me ha tocado ver cuando colocan el abón de anestesia ya desde ahí. Hay gente que puede dejar hematoma, entonces, bueno, pues no alcanzamos a visualizar el vasito que en la superficie y no lo saltamos y bueno, ya desde ahí podemos tener el riesgo. Si no, la verdad es que con dermosustentación hay pacientes que entran y salen y no tienen ninguna lesión más allá del enrojecimiento en la zona de trabajo y el área de inserción del hilo, que es el que sí se puede visualizar, que bueno, pues ese al otro día ya no se nota. Lo que sí tengo que mencionar es que el procedimiento en cuanto a la técnica de aplicación, lo que sí podemos tener de complicaciones, la retracción, que sería una mala aplicación, una retracción, una visualización del hilo, una extrusión del hilo y también granulomas. Todo esto nosotros lo podemos medir, lo podemos controlar y lo podemos evitar cuando nosotros tenemos pulida bien nuestra técnica de aplicación. Si en alguna ocasión podemos tener alguna de estas complicaciones, se pueden resolver fácilmente, pero idealmente es que no las provoquemos o no las favorezcamos si es que no tenemos bien la técnica. ¿Ok? ¿El que sigue? Bueno, entonces empezamos ahora con las técnicas de aplicación. El marcaje de la aplicación, aquí es importante que nosotros sepamos a partir de dónde vamos a aplicar los hilos. Es muy común que en estos años que los hilos de polidioxanona llegaron a México, han existido N cantidad de marcajes, pero al paso de los años se ha ido perfeccionando la técnica y anatómicamente nosotros hemos ido evolucionando en el tema de tener más conocimiento sobre ciertas áreas o ciertas estructuras en nuestra anatomía facial y de esa manera poder lograr mayor sustentación con nuestros hilos. Entonces, yo les hice unas imágenes que ahorita vamos a proyectar, en las cuales marco el área ideal para dónde entrar con los hilos. Ahora, no quiere decir que son las únicas áreas donde podamos entrar. Muchas veces y en los talleres es muy común que los médicos me comenten o me compartan ciertos marcajes. Está bien, todas las áreas que ustedes van viendo en otras pláticas, en otros cursos, cada quien va a ir adoptando la técnica que va a utilizar de acuerdo a cómo se sienta cómodo, pero yo esta técnica que les estoy mostrando es una técnica que va a tener mayor duración, una técnica que va a tener mayor anclaje y por lo tanto mayor levantamiento con menos producto. Eso es importante porque yo he visto que hacen, en la imagen anterior, si ustedes se dieron cuenta, era como si fuera un abanico, caían varios vectores hacia abajo. Yo quiero ver que en presupuesto nosotros coloquemos en una sola sesión 10 hilos de anclaje o de dermosustentación a un paciente. En cuanto a presupuesto se eleva demasiado y el beneficio realmente no va a ser muy distante a lo que podamos lograr con una buena aplicación de un par de hilos en cada hemicara y con eso tengamos más que suficiente para hacer el levantamiento de los tejidos. Por eso también es importante que nosotros hagamos una evaluación facial inicial. Si el paciente en el inicio tiene mucho tejido graso para levantar, entonces ahí tendríamos que hacer, si no somos quirúrgicos, pues una técnica de reducción de talla en la zona donde tengamos demasiada adiposidad. Si es un tejido sumamente laxo, pues colocar nuestros hilos de monofilamento, nuestras mallas para bioestimular. Y por último, entonces ya hacer el levantamiento. ¿Para qué? Para que no tengamos que realizar tanta aplicación de hilos, porque al final de cuentas el resultado tampoco va a ser maravilloso para haber pensado en invertir tanto en producto para una técnica. Entonces, en la que sigue, marco
¿Cómo es que de inicio, ya que hice la evaluación facial, ya que decidí que mi paciente es un candidato para aplicar hilos de dermosustentación, entonces ya que decidí estas dos cosas y que aparte sé que le voy a poner, a lo mejor ya trae una técnica de bioestimulación o ese mismo día voy a hacer mi bioestimulación, como lo hablamos la vez pasada, entonces bueno, ahora voy a entrar al área de dermosustentación. El área, tenemos que dividir el área fija del área móvil. ¿A qué me refiero con esto? Si yo entro en un punto donde mi área de movimiento facial es constante, no va a haber un hilo en el mundo que me pueda hacer un levantamiento del tejido. Eso es importante, empezar por ahí. Porque antes, y eso lo menciono, antes sí colocábamos los hilos aproximadamente en la flecha azul que les coloco aquí. Ahí era el abordaje y de ahí nos íbamos hacia los defectos, hacia el surco nasogeniano, hacia el surco mentoniano, hacia el YUL. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el área de abordar era pequeñito. No, la anterior, déjame la anterior. El área de abordaje era pequeño entre la flecha azul y, por ejemplo, el ala de la nariz. Era un área muy pequeña donde no había ningún hilo que tuviera las espículas completas y entonces cuando nosotros cortábamos el sobrante del hilo nos llevábamos la mitad del hilo con espícula. Entonces, los hilos están hechos acorde a la cantidad de espículas para el área de anclaje. Entonces, si yo a esa física que ya viene estudiada le corto la mitad, por eso el beneficio era menor. Entonces, es importante que nosotros ahora, con estas técnicas más nuevas, es que respetemos que todo el hilo que nosotros vayamos a colocar, lo coloquemos a partir de área fija. Y entre más área fija nosotros, entre más pegados estemos por ejemplo, en este caso, al área del crecimiento del cabello, más anclaje vamos a tener, porque todas nuestras espículas se van a quedar dentro, porque por más pequeño que sea nuestro hilo, mide 60 milímetros de longitud. Entonces, por más pequeñita que sea el área, al menos que sea una cara muy pequeñita. Pero el promedio sí necesitamos abordar de la parte más posterior para que de esa manera podamos lograr mayor área de anclaje con nuestras espículas del hilo. Ahora, si la que sigue, la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, el segundo punto importantísimo es tratar de delimitar el ligamento cigomático, la prominencia cigomática. ¿Por qué? Porque si nosotros abordamos por arriba de esta zona, lo que vamos a lograr no solamente es estar en un área fija, sino también las espículas de nuestro hilo va a tener una oportunidad de engancharse sobre el ligamento y de esa manera que sucede va a tener un mayor punto de anclaje en esta parte. ¿Ok? Entonces, por eso es que logramos con un par de hilos colocar y reposicionar el tejido a donde queremos y no necesitamos colocar más hilos en el resto del rostro. ¿Ok? Entonces, estas dos áreas son importantes, la que sigue, para que nosotros podamos lograr un buen anclaje. Aquí entonces se los coloco. Áreas, ya se los había puesto área móvil, no. Área baja a nivel de mastérico, tampoco. Idealmente, todos los hilos, aunque vayamos a anclar el área mentoniana, aunque vayamos a anclar el YUL, todos los hilos deberían de estar alrededor de la carita feliz. Por eso lo coloqué en esa zona. Todos los hilos tienen que salir a partir de esta parte para ir a corregir el área donde nosotros queremos. A partir de ahí vamos a sacar nuestros vectores de aplicación. Entonces, es importante que veamos anatómicamente en esa zona también es una zona segura. Sí tenemos algunas venitas superficiales, pero son venas que no tienen mayor riesgo. Ahora, lo importante también es que nosotros cuando vayamos a abordar cuando vayamos a colocar nuestro hilo, como yo les mencioné, la aguja que nos va a hacer la perforación para poder penetrar nuestra cánula y poder pasar nuestro hilo, tenemos que tener en cuenta que no tiene que rebasar más de 6 milímetros de la aguja. Entonces, si estamos utilizando una aguja 18G, que es la que normalmente utilizamos para introducir nuestros hilos, tenemos que ver que el bisel mide aproximadamente 6 milímetros. Entonces, no podemos meter más allá del bisel de la aguja y lo indicado es
que tenemos que hacer una inclinación de 45 grados para poder hacer la penetración de la aguja. De esa manera nosotros tenemos más control sobre la penetración del hilo y la profundidad de la aplicación. Si nosotros nos vamos directamente de manera perpendicular sobre la piel, vamos a entrar y se nos va a ir la profundidad, se nos va a ir la punta de la aguja, porque aparte es una aguja gruesa y es fácil que se vaya a la profundidad. Y entonces ahí vamos a terminar colocando un hilo a nivel muscular, que no es lo que nosotros estamos buscando. Y lo peor de todo es que entonces ahí sí podemos tener riesgos vasculares importantes arteriales y entonces dejar complicaciones importantes. Entonces, aquí se los hice como muy didáctico, les pongo esto para que les llamen la atención y vean qué áreas son las adecuadas y que muchas veces, aunque seamos expertos, porque a mí me tocó también, que yo aprendí las técnicas de hace 4 años, que salieron hilos, 4 años, casi 5 años. Entonces es complicado en un inicio o posteriormente, ya que tienes una técnica, modificarla. Pero si intentas hacer esta corrección poco a poco, vas a ir viendo cómo el resultado de tu tratamiento es mejor. Ahora, cuando nosotros, aquí en la imagen, abajo de la carita feliz, que está la otra cruz, muchas veces hay gente que entra ahí para colocar hilos. Estos hilos que se colocan en esta zona, yo no quiero decir que no corrigen, claro que corrigen, pero el resultado no te va a durar más allá de 4 meses. 4 o 5 meses y el resultado se cae. ¿Por qué? Porque no tienen ningún área de anclaje mayor más que el mismo tejido, la misma dermis. Entonces, el mismo peso del tejido, el mismo peso, el movimiento de la piel va a tumbarte el beneficio del hilo. Entonces, por eso es que me atrevo yo a decir que no es correcto colocarlo en el área ni massetérica ni preauricular, porque eso lo que va a hacer es que el beneficio del tratamiento va a durar muy poco. Ahora, si tú en una primera etapa corregiste tus áreas nasogenianas, mentonianas, el YUL, lo corriges sin problema y todavía tienes algún defecto menor, puedes colocar un hilo en esa zona y tal vez entonces el beneficio sí sea un poquito más duradero, pero porque en la primera etapa corregiste el mayor peso e hiciste tus anclajes de mejor forma y solamente haces un pequeño detalle de corrección en la parte inferior, ¿ok? ¿La que sigue? Entonces, aquí en estas imágenes vemos cómo serían las proyecciones en cuanto a estas imágenes me las da la marca. Entonces, en estas imágenes vemos cómo es que serían las proyecciones, hacia dónde vamos a dar la proyección la corrección del surco nasogeniano. En la segunda imagen vemos cómo es la corrección, si queremos hacer una corrección de surco mentoniano. En la que sigue vamos a ver la corrección a nivel del área submental o directamente aquí el tercer vector que está marcado, el de en medio, este va a ir directamente al área nasogeniana. Entonces, si ustedes me ven, voy a hacer, digamos, este va a ser el primero, salimos del área del crecimiento, ya que hicimos nuestro marcaje, viene la parte del área cigomática, vemos la cola de la ceja y a partir de ahí entramos en la parte del crecimiento. Entonces, entramos y hacemos nuestra proyección 1. Idealmente, yo lo que les digo, más que ir a corregir el área mentoniana, yo siempre les pido que corrijan el área del YUL. Llegar hasta el área mentoniana es súper dolorosa y también tiene más compromiso a nivel venoso. Hay unas venitas que están en esta parte que nos van a hacer que puedas tener más riesgo de hematoma. Si nosotros nos vamos directamente al YUL, lo que vamos a generar es una corrección inmediata y entonces es un reposicionamiento del tejido. De esa manera vemos, si aún así nosotros tuviéramos caída a nivel mentoniano, entonces claro que sí, ahí podríamos meter uno directamente. Pero es muy raro que eso suceda, porque por lo regular nosotros reposicionando de arriba hacia abajo, vamos a ir viendo que siempre la comisura, por lo regular si tenemos una comisura nasogeniana, cuando yo la corrijo, automáticamente la mentoniana también se va a corregir ligeramente. Entonces es muy raro que yo haya visto en algún paciente que todavía después de haber corregido estas dos iniciales, me necesite corregir una tercera a nivel de mentón. Ahora,
Ya para corrección submental, que sería para la parte papada, viene siendo lo mismo. Yo idealmente les recomiendo siempre colocar primero la parte de arriba, posterior la parte del tercio medio, tercio inferior, y ver cómo corrige el área submentoniana. Por último, menciono el levantamiento de ceja y la corrección de cuello. Levantamiento de ceja porque aquí hay que tener en cuenta que el área en el área temporal y también en el área frontal, a últimas, en cuanto al rejuvenecimiento facial, sabemos que este está relacionado directamente por pérdida de grasa en estas dos zonas. Entonces, muchas veces el paciente viene pidiendo un levantamiento de ceja y podríamos colocar hilos, pero en la evaluación facial lo que vemos es pérdida de volumen. Entonces, no es que sea la primera indicación colocar un hilo de tracción. La primera indicación es reconsiderar el relleno a nivel temporal y a nivel frontal, y posterior a esto, si mi paciente ya se recolocó el producto, si ya hubo una devolución del volumen en esa zona, entonces ahora sí libremente podríamos colocar nuestro hilo de levantamiento, ¿ok? Y lo mismo pasa en corrección de cuello, por eso los dejé al final, no solamente porque por estructura vaya, por ejemplo, el cuello, que es lo último que trabajamos, sino también que quede muy claro, y esa es una pregunta muy común, y es como de todos los talleres que voy, el médico lo primero que quiere es corregir un cuello. ¿Por qué vas a corregir un cuello si la cara todavía no tiene corrección? Entonces, idealmente siempre tienes que corregir. Si eres un médico que se está actualizando constantemente, sabes perfectamente que perdemos volumen en el rostro, se va perdiendo grasa, se van teniendo laxitud de los tejidos y se van desacomodando. Entonces, ¿cómo quiero yo corregir un cuello si la cara no la he corregido? Entonces, sabemos que en cualquier protocolo de rejuvenecimiento facial, primero tenemos que empezar con cara, y ya que la cara tiene una buena posición, entonces ahora sí podríamos avanzar a hacer la corrección de cuello. Si yo no hago estas reposiciones completas desde un inicio, nunca voy a poder levantar un cuello. Coloque el hilo que yo tenga, el hilo que me ofrezcan y me digan, te levanta cuello, es una mentira, porque tenemos que tener la base científica y tenemos que tener los principios fundamentales de rejuvenecimiento facial, que es primero rejuvenecer tercio superior, tercio medio, tercio inferior, y ya que tengamos estas tres áreas bien establecidas o bien trabajadas, entonces ahora sí podríamos ir a trabajar cuello, ¿ok? La que sigue. La que sigue. Ya hicimos la evaluación facial. Vamos a ver, ya la había colocado. Vamos a ver qué material vamos a utilizar, si vamos a utilizar bar, corte, line o mesh fill, y sobre eso entonces hacer el tratamiento. ¿La que sigue? Aquí les mencionaba ya los grosores y las longitudes de los hilos. El bar es el que tiene más variedad. Tenemos todas esas medidas, que era lo que yo les mencionaba. Podemos utilizar cualquier medida siempre es conveniente que lo escojan de acuerdo al tamaño del rostro. Siempre es importante que no tratemos de cortar las espículas, siempre tratar de respetarlas todas, que cuando nosotros las coloquemos, cuando cortemos nuestro hilo al final, nosotros veamos que no nos estamos llevando espículas, porque si no, entonces estamos garantizando que estamos perdiendo área de tracción. ¿Ok? Posteriormente tenemos Forte, que yo les mencionaba, viene de 18G por 100 milímetros, Line, que es más grueso, 17G por 100 milímetros, y Mesh Fill, que viene de 21G por 45 milímetros de longitud. ¿Ok? La que sigue. Entonces nosotros cuando vemos a nuestro paciente, por ejemplo, si todavía no tenemos experiencia en cuanto a las longitudes de los hilos, podemos colocar una regla y hacer la medición. Ya que nosotros delimitamos nuestras áreas, ya que nosotros sabemos las áreas de abordaje, nuestras proyecciones de vectores, con una regla medimos y sobre eso entonces escogemos nuestros hilos. Por eso también Forte y Line se decide utilizar para pacientes o con caras muy grandes
o para reposicionamiento o recolocación del tercio inferior, porque es el que mayor longitud me da para poder abarcar y que no perdamos la cantidad de espículas de beneficio que nos da el producto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de Elastiline, la que sigue, que sería nuestra nueva gama. El hilo, como les mencioné, tiene un anclaje cono, pero plano. Esto lo que nos hace es una mayor fuerza de fijación y una resistencia mayor, mejora la tensión del hilo. Lo que les mencionaba, estas ganchitas tienen una capacidad de anclaje mucho más fuerte que el cono, porque esta parte final del ancla tiene capacidad de poder sostener el tejido y da una fijación mucho más fuerte. Muchas veces el cono, que digo, a mí Forte me encanta, pero el cono, al ser un conito en su circunferencia, hace que no se llegue a enganchar al tejido más fino y por eso entonces pierda un poco de beneficio, ya que ahora tenemos el Elastiline. ¿La que sigue? Ahora, algo importante de mencionar es justo esto. La punta de la cánula, en la primera imagen, si ustedes la ven cuando con el hilo que viene aquí y da el pliegue, esta sería la imagen de un Forte. El Forte, de hecho, así es como viene, este es el hilo, viene justo así. Entonces, si se dan cuenta aquí viene. Justo es como viene doblado el hilo y tiene un rabito. Entonces esto, cuando nosotros entramos al área, es mucho más fácil que se enganche. ¿Por qué? Porque tenemos esta área tenemos este hilo y cuando sale, tenemos la capacidad de enganchar en el tejido. El Elastiline, el punto con el Asti es que tiene directamente la flecha. Si ustedes se dan cuenta allí en la imagen, tenemos la flechita. Entonces, cuando nosotros colocamos el hilo, tenemos que tener una habilidad manual donde podamos sentir prácticamente dónde está el final, que eso es lo más complicado de colocarlo. Tenemos que sentir dónde está el ancla para que nosotros podamos sujetarla con nuestra mano y con nuestros dedos hacer una pinza y de esa manera al momento en el que yo saco el hilo podamos anclarlo en un mismo acto, porque muchas veces lo que pasa es que estamos jugando porque no lo vamos a tener. Entonces, este es un hilo de mayor precisión, así como tiene mayor fijación, tiene mayor precisión. Entonces, este es un line, como les digo, viene el ancla y miren, no sé si se alcance a ver en la cámara, pero ahí está el ancla. Entonces, cuando nosotros entramos, directamente, a lo que voy es que directamente el ancla, tú entras al defecto y directamente en el ancla y directamente se engancha en el defecto. Por eso tiene esa capacidad de tracción mayor, de fuerza, porque si ustedes se dan cuenta con Forte, podemos llegar a perder unos milímetros, ya que no se engancha luego, porque tenemos el hilo. Y de aquí a que sale el hilo y tal, tenemos 2 o 3 milímetros de pérdida. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un juego ahí en el área de que queremos corregir, jugar un poco de manera manual, girar, que es lo que yo les indico cuando estamos haciendo un taller, para que logremos desplazar un poco o bajar las espículas y de esa manera se enganche. Con line no, con line directamente llegas al defecto, oprimes y jalas y de esa manera ya se ancló el hilo en la zona directamente donde quieres lograr la fijación. ¿Ok? La que sigue. Aquí es un hilo que tiene un doble recubrimiento, por eso es mucho más potente y mucho más resistente. Y la cánula está directamente de mayor calidad, tiene una cánula con mejor tecnología, justo para hacer que sea menor la lesión en el tejido y de esa manera tengamos menor riesgo de lesión y que nos maximice el beneficio de las anclas del hilo. ¿Ok? La que sigue. Ahora viene el Elastimesh Fill, que serían las mallas. Son las mallas del producto, viene así, viene con una
vienen en pares. Directamente, la pura malla nos puede dar volumen. La pura malla nos puede dar volumen. Ahora, si colocamos con ácido hialurónico, pues es un volumen con producto con ácido hialurónico. Entonces, logramos un doble beneficio. Entonces, la que sigue. Ahí está el ejemplo, viene la malla, viene montada en una cánula. La malla tiene una medición de 25 milímetros. Así es como vienen selladas. Viene aquí la malla, perdón, la saqué. Entonces, aquí está. Y esta sería la malla. Aquí la voy a mostrar un poco. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a introducir. Si ustedes quieren solamente tener efecto de volumen, pues solamente colocamos la malla y listo, si no quieren agregar un hialurónico, o si quieren agregar hialurónico, lo que hacemos es montamos una jeringa de ácido hialurónico y de esa manera nosotros vamos a inyectar el producto y va a ir botándosela. Se va a ir quedando. Listo. De esta manera tenemos una mayor optimización del producto, independientemente del efecto voluminizante de la malla y del ácido hialurónico per se. ¿La que sigue? Aquí vean cómo es una malla suave, mucha elasticidad, es estable durante el procedimiento, nosotros podemos colocarla sin mayor problema y si se dan cuenta a lo que me refería hace un minuto era cómo es que nos va a dar la mejor distribución del ácido hialurónico en forma lineal. Nos va a ayudar a tener un mayor control en la dispersión del producto en la zona donde lo queramos utilizar. ¿La que sigue? Las áreas donde podemos colocar mallas. Estas son las áreas donde los coreanos nos recomiendan utilizar mallas. Realmente podemos utilizar malla en cualquier zona donde queramos obtener volumen. ¿La que sigue? Hay zonas donde yo pienso que son zonas mucho más peligrosas, como el área glabelar, por ejemplo. La zona en labios, por ejemplo, yo no he utilizado en labios, ni en nariz tampoco. Ellos lo recomiendan, la verdad yo no tengo experiencia en esas zonas. Ahorita vamos a mencionar qué zonas son las que yo he trabajado sin mayor problema y con muy buenos resultados. Ya realmente directamente sobre las zonas donde podamos trabajar libremente sin mayor riesgo ni para nosotros ni para nuestros pacientes. ¿La que sigue? Entonces, ¿cómo es que aquí en la imagen, cómo es que vamos a proceder sobre la aplicación de la técnica? Vamos a hacer, antes de introducir nuestra malla, tenemos que hacer una perforación. Esta perforación yo se la recomiendo, aunque la malla es 21G, un gauge de 21G, la malla tiene un capuchón en la parte superficial que cuesta trabajo introducir a través de ¿lo ven? Aquí creo que es mejor, ¿no? Es más complicado o es muy difícil que podamos nosotros a través de un 20 o un 18G introducir la malla. Yo lo que he visto es que me va mejor si yo hago una perforación mayor con una aguja 17G. Entonces, utilizo para entrar, hago una bonda de anestesia para que no moleste, hago mi perforación con mi aguja 17G, posteriormente meto mi malla con todo y ya montado en la cánula, montado con el ácido hialurónico, y de esa manera, ya que llego al área donde quiero reposicionar, entonces de manera en retroinyección voy dejando mi malla y voy inyectando al mismo tiempo el ácido hialurónico, que es lo que se muestra aquí en las imágenes que les puse, ¿ok? La que sigue.
Estos son los vectores que yo más común utilizo. ¿Qué vector? El vector para recolocar el tejido o aumentar volumen en esta área malar. Vectores a nivel del ángulo mandibular. Realmente se ven muy bien, hacen una muy buena proyección. Pueden ser 1 o 2 mallas en cada ángulo mandibular, ya sea en la rama ascendente o en la rama horizontal. También podemos hacer malla a nivel mentoniana, que es donde yo también lo he utilizado y el resultado es bastante atractivo. Aquí para masculinizar un rostro viene bastante bien. Para reposicionamiento, como les mencionaba, del área malar también viene bastante bien. Y listo. Entonces, vamos a ver la que sigue. Vamos a ver ahora entonces imágenes de fotos antes y después. Yo les voy a ir diciendo qué hilos, cómo los coloqué. Y acuérdense para empezar que yo siempre parto con el esquema que les puse, las flechas, la delimitación del área, para que se den cuenta en dónde coloqué el hilo, para que yo no utilicé en estos casos una técnica distinta, sino más bien es cola de la ceja hacia abajo, una línea vertical y ubicando el área cigomática, la proyección cigomática, una línea horizontal y listo, me queda mi área de tratamiento. Entonces, empezamos ahí, sacamos un primer vector al punto medio del surco nasogeniano, que lo podemos delimitar entre el ala de la nariz y la comisura de los labios. Ahí colocamos el punto medio y ese es mi vector central. Ese va a ser un solo hilo. Con ella utilicé un hilo bar 21G por 60 y en la parte inferior coloqué un hilo forte que delimité directamente mi área del yul, el área central, de la parte superior, el crecimiento de cabello, que es en la zona donde yo les mencioné que es mis entradas, y de ahí direccioné un hilo para el área central del yul. Y ese es el resultado, solamente 2 hilos de dermosustentación, un bar, un forte, y con ella una malla de polidioxanona previa también para poder obtener el resultado. ¿La que sigue? En esta paciente solamente fueron 2 hilos de tracción, en la parte superior fue un hilo bar y en la parte inferior fue un hilo forte. Lo mismo fue direccionado a la parte del surco nasogeniano, al punto medio, y en la parte inferior directamente al punto medio de yul. ¿La que sigue? En esta paciente igual. Ahora, en esta paciente menciono, si ustedes alcanzan a notar en el resultado del después inmediato, porque esta foto fue después inmediatamente, vemos la corrección completa prácticamente del surco nasogeniano. Ahí utilicé igual un hilo bar de 21G por 60 y en la parte inferior utilicé también un forte para ir directamente a la corrección del yul. Si se dan cuenta, hubo una mejoría importante y tiene ligeramente una pequeña retracción que se encuentra ahí en la parte macetérica. Ligeramente, si se dan cuenta, ese tipo de muescas o ese tipo de retracción ligera se puede dejar, ese con el movimiento al comer y todo se va a ir liberando entre 1 y 3 días. Muchas veces, si el paciente no se siente cómodo, lo podemos liberar en el mismo momento del procedimiento, pero podemos disminuir el beneficio del hilo. Entonces, prácticamente este tipo de comisuras de muesca que se pueden hacer después del tratamiento, al otro día del tratamiento ya se fue. Entonces, lo único es importante mencionarle al paciente que puede quedar y que no vamos a tener mayor complicación. Ahora, esto es una muesca, 2 muesquitas muy pequeñas. Si ustedes ven que queda más acordeón, entonces probablemente el hilo se colocó de manera más superficial y entonces quiere decir que la muesca no se va a ir sola y ustedes tienen que hacer la liberación de las mismas, ¿ok? Y va a ser un poco incómodo. Entonces, esta imagen por eso la coloqué para que vean cómo es que sí puede quedar, así sí podemos dejar que el paciente se vaya, y libremente y con tranquilidad al otro día, esta muesquita ya no va a estar. Entonces, esto es lo más que podemos tener de retracciones post tratamiento inmediato. Es lo más. Si queda más que esto, entonces yo sí les recomiendo que ustedes lo liberen de manera inmediata y esperen a la evolución del tratamiento, ¿ok? Esta paciente también, ella ya tenía bioestimulación previa, ella ya le había hecho yo primero hilos mono 3 meses antes,
y posteriormente vino, tenía la cita a los 2 meses, pero por una u otra situación no regresó, y hasta el tercer mes vino a colocar sus hilos de dermosustentación, ¿ok? La que sigue. Esa es la misma paciente, y lo mismo, aquí se ve cómo tiene ya la corrección del óvalo facial, si se dan cuenta está corregido por completo, pero tenemos igual la muesquita pequeñita en esta zona, entonces, bueno, sabemos que no hay ningún problema con este tipo de lesión, porque esto con el movimiento se va a ir en un día, les digo, un día, máximo 3, pero por lo regular un día y ya no tenemos mayor problema. La que sigue. Esta es la paciente de inicio, igual. Y ahí, con esta paciente vamos a pasar el video. ¿Es el de ella? No, el que pasaremos es de un hombre de Israel. Ok. Bueno. Perfecto. Entonces, bueno, ella igual, con ella realmente lo que hicimos solamente fue una corrección a nivel inferior, a nivel del surco del YUL. Colocamos un solo hilo para hacer levantamiento, porque ella lo que tenemos programado es colocar mesh fill a nivel del área malar. Si se dan cuenta, tiene mucha pérdida de volumen en esa zona. Entonces, con ella podríamos seguir colocando hilos, sí, pero no tenemos volumen. Entonces, realmente lo que necesitamos, como yo les mencioné hace rato, es colocar volumen en las zonas donde tenemos necesidad y posteriormente hacer el levantamiento del tejido. En este caso, bueno, pues colocamos, lo que queríamos hacer era demostrar el tema del YUL, corrección del óvalo facial, y lo poco que me hace falta de corrección lo vamos a lograr cuando colocamos el volumen a nivel malar. ¿La que sigue? Esta es la misma paciente, entonces veamos cómo es que tenemos de manera inmediata la corrección y la forma correcta del área mandibular, que eso es lo que quería yo demostrar en esta imagen. ¿La que sigue? Esta es una paciente que la vez pasada se las mostré para la parte de dermosustentación igual, pero esta imagen es la paciente cuando llegó conmigo la primera vez al consultorio, de las primera o segunda cita que tuvimos. Entonces, si se dan cuenta, cómo tiene muchísimo tejido a nivel del surco nasogeniano, toda esa parte de grasa medial, toda laxa, la piel en mal estado, en general, pero es una paciente que me comenta desde un inicio que ya no haría un procedimiento quirúrgico. Entonces, como primera etapa o planeación, yo les propuse con ella hacer hilos de monofilamento para hacer un poco de bioestimulación para la flacidez de la piel y posteriormente hacer dermosustentación. Entonces, coloqué hilos. La paciente, la verdad es que tuvo un poco de complicación vascular en el tema de muchos hematomas, porque ella es una paciente que toma ácido acetil salicílico. Entonces, lo que opté posteriormente fue mejor, en lugar de hacer de malla con hilos, hice bioestimulación con NSTF y MHA10, ya que había colocado los hilos. Después, como tenía planeada una segunda etapa de monofilamento, mejor la cambié y utilicé la otra técnica, y vemos que hasta el color de la piel mejoró. Sí, un poco la luz, pero realmente el color de la piel mejora, la luminosidad, la textura de la piel es muchísimo mejor ahora, y posteriormente coloqué ahora sí los hilos de dermosustentación. Entonces vemos cómo efectivamente el volumen del rostro se mejora, el óvalo facial se mejora, y la apariencia del rostro más delgado es evidente en la imagen de antes y después. Este es un protocolo que hice durante 1 año y medio, no fue una paciente que tuve al otro día ni en 3 meses. Fuimos trabajando poco a poco por las condiciones de base de la paciente, por las condiciones económicas de la paciente, pero este es como si hacemos una planeación con una paciente que definitivamente no es candidata clínica, porque ya es una candidata meramente quirúrgica, pero si la paciente tiene ganas de hacer rejuvenecimiento, lo podemos realizar sin mayor problema, siempre y cuando planeando y haciendo bien el tema de las expectativas del tratamiento. ¿La que sigue? Este es un paciente que entonces tenemos aquí. Utilizamos Line para corrección del área submental, si se dan cuenta antes y después inmediato, de cómo tenemos ya la corrección del área, aunque es un tejido sumamente pesado, con mucho volumen.
Es un paciente que es complicado de trabajar. Colocamos también mesh fill en el área malar para dar un poco de proyección en la parte superior. Ya que corregimos la parte superior, colocamos el hilo en la parte del área direccionando hacia la parte del YUL, un line. Entonces, una malla de mesh fill con ácido hialurónico y para la parte inferior un hilo line, y con eso fue la corrección del área submental. ¿La que sigue? Vean el volumen, inmediatamente corrige, y obviamente tenemos también la corrección del óvalo facial con la apariencia de un rostro mucho más delgado, aunque sabemos que es una cara sumamente pesada, pero podemos tener este arreglo que estéticamente va bastante bien. Muchas veces, si son pacientes que podemos tener periódicamente, si podemos hacer, como yo mencionaba desde un inicio, hacer la corrección o la planeación de tratamiento, idealmente a lo mejor es un paciente que podríamos colocar primero tratamiento para reducción de grasa a nivel submental, también reducción de grasa a nivel del área nasogeniana, a nivel del área de YUL, disminuir un poco esta grasa y posteriormente perfilar. Pero bueno, son pacientes que tenemos muchas veces en taller y que bueno, de esta manera trabajamos y hacemos la corrección que más podemos en esa. ¿La que sigue? Este paciente es un antes y después, solamente colocando una malla de mesh fill en el área malar. En la foto, cuando les puse la foto de las áreas donde yo trabajo más mesh fill con el modelo, aquí en la flecha que teníamos en esta zona, es el área de corrección en el área malar, y vean el levantamiento. La verdad, el volumen lo va bastante bien. Fue una sola malla y coloqué 0.2 de ácido hialurónico en cada malla. ¿La que sigue? Lo mismo de este lado, y ahora si se dan cuenta, este es un paciente independientemente que tiene que corregir también cuello con toxina, pero vean cómo aumentando el volumen en área malar, que era lo que yo les mencionaba hace un rato, vean cómo el resultado en el área submental se ve inmediatamente posterior al tratamiento. Esto es un antes y después inmediato del tratamiento, y vean cómo la corrección submental es inmediata. Con él no puse tracción, no hice nada, solamente es el efecto de la mesh fill. ¿La que sigue? Listo. Bueno, pues entonces creo que tenemos unos videos, ¿verdad? Correcto. Si te parece bien, Vania, ponemos el de la aplicación que hiciste de Line. Y después tenemos un par de videos que podemos presentar sobre las características de Mesh Fill y Line que podemos proyectar cuando hagamos la sesión de preguntas y respuestas, si estás de acuerdo, ¿vale? Me parece bien. Hay muchísimo interés, Vania, Yair. Entonces ya saludamos a la doctora Lievana, saludamos a la doctora Rivera, el doctor Sergio, saludamos a Hernán y a Úrsula, fieles seguidores. Saludamos a la doctora Álvarez, a la doctora Sofía Marín, al doctor Edgar Alán y a muchos otros conectados que nos han expresado varias dudas que ahorita vamos a tocar después de que nos comentes los videos que amablemente nos presentó Yair. Gracias. Listo, Vania. Ponle pausa ahí un poquito, por favor. Bueno. Regresa, bueno, si tú quieres. ¿Puedo ir Regrésate, un poco, les parece? Grabaron pacientes tuyos con las técnicas avanzadas. Así es. Aquí estamos haciendo la demostración de la aplicación de hilo, pero bueno, vamos primero. Es un paciente masculino, 38 años, sin tratamiento previo. Es un paciente solamente para aplicación de hilos.
y listo, ¿ok? Es un paciente que, digamos, por ejemplo, podría acudir a la consulta y ese mismo día quiere hacer tratamiento. Lo que él pediría directamente es la corrección del surco nasogeniano y del surco mentoniano, ¿ok? Aunque si nos damos cuenta, en la imagen podemos observar que tenemos pérdida de volumen en el área del tercio medio. Entonces, bueno, pues vamos a hacer primero la recolocación de los tejidos, la dermosustentación, y si posterior a esto el paciente es candidato a colocar volumen, pues lo haremos en otra etapa, ¿ok? Directamente es para presentar la aplicación de Gastiline. La que sí, bueno, déjalo correr, ahora sí. Entonces, en la primera imagen aquí, si quieren poner un poco de pausa, si se dan cuenta, yo ya hice ahí mi delimitación del área donde voy a hacer la inserción de mis hilos. Entonces, directamente está marcado mi área donde voy a entrar del área fija y directamente mi primer vector que va a ir corrigiendo el área central de mi surco nasogeniano. Si se dan cuenta, igual el punto de entrada va a estar directamente pegado al área fija, casi del crecimiento del cabello. Y la segunda proyección, que me va a ir a corregir el área mentoniana, ya tengo ahí los dos marcajes que serían los dos vectores de tratamiento. Que siga corriendo, por favor. Entonces ahí lo que vamos a ver es cómo es que me va a reposicionar los tejidos y si se dieron cuenta cuando hice yo esa retracción con la mano, si se dan cuenta la pérdida de volumen que se ve evidente en el área malar, se tiene una corrección. Entonces, hablando de la corrección, es por eso que menciono que primero vamos a hacer la dermosustentación y posteriormente, justo en esta imagen, nos damos cuenta cómo se reposiciona el tejido y entonces la pérdida de volumen directamente se pierde. Entonces vamos a ver si de esta manera podemos lograr que a este paciente no le coloquemos volumen. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta es una cara con volumen. Entonces lo que queremos hacer es más bien evidenciar o hacer un perfilamiento del rostro más que aumentar volumen en la cara, que esto es algo muy común en nuestra sociedad. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes que tienen volumen. Entonces por eso los hilos son una excelente opción terapéutica para hacer perfilados faciales, ¿ok? Ahora sí. Tenemos nuestras fotos antes y después para tener la evidencia de nuestro tratamiento. Hay que tener todos los ángulos posibles para que podamos lograr que el paciente también pueda ver el beneficio del tratamiento, eso es importante. Ahí otra vez estoy marcando y delimitando el área a partir de donde voy a entrar. Delimité ahí las dos zonas donde van a ser mi cuadrante superior, que es donde voy a hacer la entrada de nuestros hilos. Siempre es importante que intentemos llevar a través del ligamento cigomático, que ese sea nuestro también, el primer punto de anclaje lo vamos a lograr cuando entremos en el área de crecimiento. Por la piel cabelluda en esa zona tiene una piel muy tensa, muy fibrótica y entonces de esa manera nos va a ayudar a engancharse. Y por segunda etapa, cuando nosotros atravesemos el ligamento en las ramitas superficiales que se van hacia la dermis, ese nos va a hacer nuestra segunda anclaje. Entonces es importante que todos nuestros hilos los tratemos de lograr o sacar a partir de ahí para que de esa manera el levantamiento sea mucho más evidente. Ahora, si se dan cuenta ahí tengo dos orificios de entrada. Yo les recomiendo siempre intentar tener dos orificios de entrada. No intenten colocar los hilos en uno solo para ahorrarse inconveniente o para ahorrarle molestia al paciente. Al paciente no le va a molestar que nosotros le hagamos dos áreas de inserción. ¿Qué es importante? Que si nosotros dejamos demasiado peso en una sola zona, el problema es que el hilo no va a terminar de tener tanto beneficio y poco a poco va a ir cayendo, que eso es lo que también en algunas técnicas he observado, que hay médicos que enganchan
o entran en un mismo punto y colocan 2, 3, 4 hilos. Aquí es importante que lo dividan el peso del punto para que, por física, si ustedes en una sola, solo en un enganche colocan mucho peso, cae y se va a caer todo. Si ustedes colocan 2 o 3 argollas y de ahí cuelgan cada cosa, va a durar más tiempo el beneficio. Entonces, eso es lo importante que ustedes también lo evalúen cuando están haciendo hilos. Tengan beneficios de entrada distintos, ¿ok? Entonces, ahí estamos haciendo, ya tiene un abón de anestesia, si se dan cuenta, ahí está ligeramente la proyección de la piel, ahí ya había colocado yo mi abón de anestesia, ya había hecho mi perforación para poder atravesar con mi cánula y poder hacer la inserción a 45 grados, va a ser directamente en un inicio. Ya que entramos al área correspondiente, entonces ahora sí nos acostamos nuestra cánula y desplazamos nuestros hilos hacia la zona donde queremos llegar en cuanto a nuestro vector ya marcado en la piel. Ahora, algo importante que yo visualizo siempre en el taller es que siempre tenemos que ir viendo por dónde va corriendo nuestra cánula. Siempre vean por dónde va nuestra cánula, porque muchas veces perdemos de vista el punto donde va a ir y qué es lo que estamos haciendo con eso, que no sabemos la proyección del hilo. O sea, nos enfocamos mucho en ver cómo va entrando, pero no nos enfocamos para dónde estamos direccionando. Y eso también es un punto de error. Ahora, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre? Que la proyección que nosotros vayamos dando con nuestra mano izquierda, que es con la que nos vamos a ir apoyando, o vamos a ir guiando nuestro tejido. Entonces, ¿por qué siempre enfocarnos en la zona de entrada cuando tenemos que ir direccionando hacia la zona del punto final para que nuestro vector quede directamente donde nosotros en el inicio lo marcamos? ¿Okay? Entonces, se dan cuenta ahí poco a poco fue entrando el hilo, ya lo engancho en la punta. Y ahí lo que hago con mi mano izquierda es hacer un ligero efecto de acordeón, que el acordeón lo que hace es acortar el tejido. Entonces nosotros al acortar el tejido lo que hacemos es que las espículas se enganchen cuando el tejido está acortado. Y de esa manera no es necesario hacer el jalón que se hacía antes, que era el jalón del hilo, sino simplemente ahí ya quedó anclado y listo. ¿Ok? Ahora, ¿se dan cuenta? Este es un paciente con cara grande. Entonces, aún así colocamos un hilo que mide 100 milímetros. Me sobraron unas 4 espículas, ¿ok? Es un paciente con cara grande, entonces podemos utilizarla en la parte del tercio medio sin problema. Por eso les menciono siempre que para decidir qué tratamiento, qué hilos vamos a utilizar, si no saben calcular, podemos hacerlo con una regla y de esa manera, deténme ahí tantito el video, por favor. De esa manera, con una regla, garantizar la longitud del hilo que necesita el paciente. Ahora, aquí en el corte, ¿por qué me detengo en el corte? También es importante porque muchas veces eso, cuando nosotros no hacemos el jalón del hilo, jalamos y hacemos la retracción de la piel. Si no hacemos bien esa retracción, es por eso que muchas veces puede haber obstrucción del hilo o puede haber granulomas en la zona de entrada. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y se dan cuenta, yo estoy jalando el hilo y por otro lado, con mi tijera estoy haciendo una depresión de la piel para que de esa manera no me quede el hilo de forma facial y evita operaciones que están dentro de mis posibilidades. Aprieto en la zona de la piel para no movilizar y con mi gasa boto si es que queda el ombliguito por donde entró el hilo y listo. Se dan cuenta, no hay umbilicación, no hay hundimiento. Eso quiere decir que el hilo ya está en su zona y que no va a quedar ninguna parte del hilo en la parte superficial, ¿ok? Ningún pedazo de hilo en la parte superficial. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de sustentación? Nos pregunta la doctora Liz, aprovechando el tiempo. Un año.
Un año si solamente ponen dermosustentación. Si hacen dermosustentación con monofilamento, te dura alrededor de 1 año y medio. Ok, la doctora Yanira te felicita y saluda, así como la doctora Perla de Guerrero. Yanira te pregunta si el punto de tracción es hasta el defecto que queremos corregir o 1 centímetro antes del defecto. Con el hilo tiene miren, cuando el hilo tiene este pliegue, que es la mayoría de los hilos que existen, este es un forte, pero así también viene el bar, que tiene el pliegue en la caída, entonces directamente ahí sí tienes que llegar al defecto, porque acuérdense que no inmediatamente se va a enganchar, sino todavía tenemos un poco de hilo que nos va a quedar, entonces sí directamente hasta el defecto. Por ejemplo, con line efectivamente no es 1 centímetro por arriba, con line sí es medio centímetro nada más, 0.5 por arriba del defecto, porque ese, como yo les mostré, ¿dónde lo tengo? Aquí. Directamente donde llegas al defecto está el ancla, entonces directamente anclas el defecto, ¿ok? Entonces en si tú te pasas, vas a hacer sobrecorrección del hilo, ¿ok? Digo, sobrecorrección del defecto. Pregunta la doctora, ¿sí? Sofía Marín pregunta, ¿cuándo se ve el hilo? ¿Cómo? ¿Cuándo se ve el hilo? Es decir, ¿en qué momento aparece o no lo ves nunca porque está en la cánula? Las espículas nunca se ven porque están en la cánula, efectivamente. Entonces, realmente lo ves ya hasta que terminas de colocar el hilo y terminas de la cánula y ahí ya lo puedes llegar a percibir si es que te sobraron algunas espículas. Ok, la doctora Rita preguntas, ¿la anestesia la pones en el punto de entrada o vas anestesiando todo el trayecto? No, solamente en el punto de entrada. Miren, eso es importante. Sí hay técnicas donde dicen que tengamos que colocarlo en el trayecto, pero científicamente pensándolo, lo que nosotros podemos lograr cuando tú haces la inyección de anestesia en todo el trayecto es que puedes hacer una hidrodisección de la piel. Entonces, cuando tú entras con tu cánula y quieres que el hilo se ancle, ya el tejido está separado por la anestesia. Entonces, el beneficio pues se va a perder. Vas a necesitar más cantidad de hilos para poder lograr el beneficio. Por eso también yo lo he pensado cuando los coreanos nos dieron las capacitaciones, ellos sí colocan anestesia en todo el trayecto. Entonces, a mí se me hace demasiado invasivo, duele muchísimo porque estar colocando lidocaína con epinefrina arde mucho. Realmente, si ustedes se dieron cuenta en el video, el paciente realmente no tiene mayor incomodidad. Lo que sí tenemos que decirle es que cuando pasamos el ligamento cigomático puede incomodar. Y realmente también cuando nos acercamos al área del yul, que esta zona es mucho más sensible, también puede tener incomodidad, pero en el resto del trayecto el paciente no tiene molestia. Entonces, hacemos con hidrodisección, hacemos mayor inflamación, el paciente inmediatamente no podría irse a hacer ninguna otra actividad más que irse a su casa si es que colocáramos anestesia en todo el trayecto. Entonces, la verdad es que en mi técnica, yo solamente coloco anestesia en el abón de entrada, o sea, un aboncito de entrada que me sirve para que no le moleste el piquete y 2, para que no le sangre la zona donde voy a entrar y me deje visualizar y me deje maniobrar lo más posible. Ok, muy interesante. Nos pregunta un doctor si no hay hidrólisis del hilo de PDO Meshfield con aplicación de ácido hialurónico. Lo hemos tocado la semana pasada. Y segunda pregunta, si no lo hay, tampoco a destiempo, aunque vuelvas a inyectar la zona posteriormente antes de que el hilo haya dejado de tener efecto. No, a ver, la hidrólisis se va a realizar alrededor del 6º mes, es lo que dura permanente la polidioxanona. A partir del 6º mes el producto se va a empezar a hidrolizar, porque si tú directamente cualquier hilo de polidioxanona lo metes en agua, no se deshace. ¿Ok? Esto va a ser, tiene un tiempo de duración, entonces por eso es que aunque tú lo coloques con el ácido hialurónico no va a tener ningún problema en cuanto a hidrólisis. Lo único que nos está ayudando la malla es a dar más volumen y 2, a optimizar nuestro ácido hialurónico.
¿Ok? La doctora Eliud nos pregunta si se puede combinar hidroxiapatita de calcio o cualquier producto de relleno de larga duración, los bioestimulantes y los hilos. Sí se pueden combinar porque no van al mismo nivel de aplicación. Entonces, aquí más bien la pregunta es cómo tendría que utilizarlos, cómo sería la técnica de tratamiento o la planeación de tratamiento. Si es un voluminizador, idealmente sería primera etapa, bioestimulación con monofilamento, segunda etapa, tracciones, y hasta en una tercera etapa, volumetrías. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, como yo lo mencioné hace un rato, nosotros cuando hacemos el reposicionamiento de los tejidos, lo que logramos es también dar volumen en ciertas áreas, porque estamos levantando el tejido. Entonces, esto lo que nos va a generar es volumen en unas zonas que a lo mejor tú ya considerabas hacerlas inyectables, ¿no? Colocarle volumen. Si tú en el mismo momento en el que inyectas, en el que estás poniendo el hilo de dermosustentación, das volumen, vas a lograr una sobrecorrección del área. Entonces, no sería lo correcto que lo hiciéramos al mismo tiempo. Entonces, más bien es eso. Los bioestimulantes, tipo, por ejemplo, con hidroxiapatita de calcio o policaprolactona, lo que es importante nada más es ver que no se coloquen en la misma área. El hilo de monofilamento va a nivel dérmico, la policaprolactona y la hidroxiapatita va a nivel de tejido graso, entonces ahí no tendríamos mayor problema. Y como voluminizante, como van supraperiósticos, pues tampoco tendríamos problema. Ok, muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta muy clara. Tenemos muchísimas otras preguntas. El doctor Juan Manuel Pino, tu fan de Mérida, te pregunta que en esos años la aplicación de hilos de tracción en dirección contraria a lo que se ha realizado en esos últimos años, es decir, se refiere a las publicaciones que muestran trayectos de tercio inferior como punto de entrada con dirección a tercio superior, es decir, desde qué ángulo, desde qué punto entras y sacas, porque hay varias técnicas y hay un poco de controversia. Sí, no, yo siempre entro, como mostré en el video, siempre entro en la parte superior y hago la corrección de arriba hacia abajo. De manera física es lo más correcto de corregir. Ahora, sé que existen otras técnicas, como lo mencionaba hace rato. Por ejemplo, cuando entran en esta zona para poder corregir área meltoniana, corrige muy bien, pero el tema es que no tienes un área tan fija, es un área muy sensible y entonces el beneficio del tratamiento te durará 4 meses. Entonces, a mi punto de vista, siento que no vale la pena realizar el tratamiento de esa forma. Igual lo mismo pasa con pacientes que, bueno, muchas veces también quieren corregir el área de cuello, por ejemplo, y lo hacen área periauricular inferior, casi en la proyección mentoniana, del ángulo mentoniano, en esta zona, y de entrar para poder hacer la corrección submental. Estas correcciones muy velas, que son, digamos, que jalas el tejido, el resultado, el beneficio no te dura más de 4 meses. Entonces, realmente yo por eso nunca las utilizo. Prefiero corregir siempre de arriba a abajo y ayudándome de la anatomía facial. Ok. Doctor Sergio pregunta, ¿podría llegar a pasar que se te rompa un hilo dentro de la cánula? Sí, sí puede pasar. En algunas ocasiones sucede más bien porque hiciste o un jalón al hilo que no deberías, que la polidioxanona no esté en buen estado. Cuando la polidioxanona está seca, es que se puede fracturar fácilmente. Tú quieres sacar tu cánula solamente y te jalas todo el hilo, se fractura. Entonces, por ejemplo, algo importante que no mencioné con Lyme es que vienen con no sé si se alcanza a ver porque creo que es blanco. Déjenme ver si tengo aquí en la caja. Por ejemplo, aquí, y con esto gris, con el fondo gris. Si se dan cuenta, viene tapón de seguridad, exactamente. Entonces, cuando yo voy a utilizar ya mi Lyme, lo que tengo que hacer es dejarlo flojo, pues para que yo pueda manipularlo y quitar quitarlo. ¿Por qué? Porque si no, entonces en el momento en el que yo quiero hacer el anclaje, puedo romper el hilo porque está atorado arriba, ¿ok?
Puede ser que lo quite desde el principio, si es que yo ya tengo habilidad para la aplicación y no estoy jugando, porque lo que sucede muchas veces es que cuando no se tiene la habilidad de la aplicación del hilo, lo que va pasando es que el médico hace esto y se regresa y entra otra vez, que eso no debería de ser nunca. Pero bueno, pues al principio pues todo lleva una práctica, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este movimiento, podemos ir dejando anclado el hilo y de esa manera ir viendo la longitud del hilo. Entonces, abajo de la piel se va haciendo ahí un gusanito. Entonces, ahí lo ideal es que entonces no quites tu tapón. Pero necesitas entonces tener a alguien que te ayude para cuando ya estás en la zona donde sí quieres que se ancle, quitar este taponcito y posteriormente ahora sí jalar tu cánula y dejar anclado ya tu hilo. ¿Ok? Muy bien. Pregunta la doctora Nayeli Serrano, que saludamos. Gracias por las técnicas. ¿Recomiendas un sistema de antibióticos post aplicación de hilos? No, lo ideal es que nosotros tengamos una técnica donde no toquemos nunca la cánula. 1. 2. La gasa donde ustedes vieron que se recarga la cánula cuando yo hago la aplicación es una gasa estéril. Idealmente no es necesario utilizar campos estériles ni técnica estéril, pero sí es importante que tengamos en cuenta nuestra técnica de aplicación, porque sí me ha tocado en los cursos, cuando el médico no es muy hábil manualmente hablando, es que toca la cánula aquí para poder entrar. Cuando estamos desde el punto de entrada, que estamos por ejemplo aquí, y queremos que nuestra cánula entre a la piel, muchas veces se complica si no hicieron bien su perforación inicial a la piel. Entonces, ¿qué sucede? Que están dándole así, están moviendo y en eso a alguien se le ocurre tocar la cánula. Entonces, si tú tienes la técnica, digamos, estéril en la relación de que mi cánula viene estéril y nunca más la toco, no tendríamos que tener ni dar antibióticos después ni nada. Ahora, si yo sé que durante el procedimiento contaminé mi procedimiento, toqué mi cánula, le estuve manipulando la piel y yo sé que hice algo que no debía, entonces podemos dar antibióticos posterior al tratamiento. Idealmente no. Ahora, también hay unos artículos que demuestran que la polidioxanona tiene un efecto antibacterial inmediato. Entonces, bueno, sobre eso pudiéramos pensar que no tenemos mayor problema, pero yo la verdad prefiero confiarme en que nunca toco ni mis agujas ni mis cánulas. Ok. El doctor José Ángel Villarreal, que saludamos, cirujano plástico de Monterrey, nos pregunta si el sitio de entrada en la piel cabelluda pasa algo o está bien, no pasa nada, así que entre tan cercano o dentro. No pasa nada, lo ideal, como les mencioné, a mí me ha funcionado mucho el enganchamiento del hilo en esa zona, hace que me dure más tiempo el beneficio del hilo. Nosotros sabemos que los hilos, a la técnica que tenemos, la polidioxanona, por la zona en la que se aplica en el plano de profundidad, sabemos que es un hilo que es, digamos, no nos va a dar un beneficio extraordinario, pero sí nos va a dar un muy buen beneficio en cuanto a resultados, y es que, como les mencioné, plano de aplicación es el adecuado, la técnica de aplicación es la adecuada, nos sujetamos de las pocas áreas que tenemos para podernos sujetar, que en este caso es piel más gruesa, piel un poco más fibrótica, la zona de las banditas de fibrosis, de ligamento, perdón, que se van hacia la superficie. Todas estas áreas nos van a ir apoyando en el anclaje y de esa manera, pues, el resultado con mayor duración. Perfecto. Siguen las preguntas, 2, 3 más y terminaremos porque ya será 1 hora y media de transmisión el día de hoy, martes 14 de abril. La doctora Liz pregunta si después de 4 meses de colocación se ve claramente en el trayecto del hilo de monofilamento unos granulomas, ¿se debe a que hubo colocación muy superficial o rechazo de material? Muy superficial. La verdad es que debe de ser muy superficial porque no tendría por qué tener bueno, podría ser rechazo. La verdad es que yo no he visto, en los 4 años y medio, yo no he visto un solo caso de rechazo, un solo caso de granuloma en lo personal. Entonces, realmente a mí más me da la impresión que sería una aplicación muy superficial, porque sí he visto casos de otros doctores
donde han tenido granulomas porque han dejado el hilo muy superficial o lo han dejado, por ejemplo, en las tracciones, dejan el cabo en la superficie y ahí da el efecto de granuloma. Entonces, también hay que entender que la parte, por ejemplo, con los monofilamentos, tiene uno que ver cómo va pasando la aguja, pero no tiene que ver el hilo. Eso debe de quedar muy claro. Y si al paciente le dolió esa aplicación, quiere decir que está o muy superficial y entonces ahí podemos tener complicación. Ok. La doctora Cristina Liébana te pregunta, cuando se forma una muesca, ¿cómo haces para liberarla? Ok. Entonces, por ejemplo, si tuviera yo la muesca aquí, lo que yo tengo que hacer es, con una mano, lo que tengo que es sujetar la piel en la parte superior, sujetarlo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esto, no tire todo el beneficio del hilo, sino solamente donde está la muesca. Entonces, sostengo donde está, digamos que la muesca la dividimos en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Entonces, lo que yo hago nada más es, sostengo la piel de la parte superior, donde está mi muesca, y lo que hago es, con un solo dedo, pero sí de manera firme, jalo la piel hacia abajo, 1, 2 o 3 veces. Si es una muesca que no vamos a tener complicaciones, por ejemplo, la muesca como la de la paciente que les mostré, yo hubiera hecho esto y con una sola pasada se viene ya la retracción y se corrige sin ningún problema. Pero sí, siempre fijen la piel de arriba, siempre fijen la piel porque si no van a tumbar el beneficio de todos sus hilos. Ok. El doctor Edgar Alan comenta que con un visualizador de venas se puede disminuir el riesgo de hematoma y de lesión si ayuda en la aplicación a tener un aparato de visualización de venas. ¿Tú lo has utilizado una vez? No tengo experiencia. Ok. Unas dos últimas preguntas. Sí. Si se coloca la malla en región maxilomalar para volumen, ¿no es doloroso pasar cerca del infraorbitario? No llegas al infraorbitario. O sea, de hecho, lo que estás haciendo es a nivel dérmico. Al más profundo que tienes que llegar es a nivel tejido celular subcutáneo, pero muy superficial. Ok. Entonces no hay riesgo ahí. No. Perfecto. Si se recomienda, lo hemos visto semana pasada, lo vuelven a preguntar esta vez, radiofrecuencia para aumentar síntesis de colágeno posterior. Posterior no está indicado. Si quieren hacer todas las técnicas de bioestimulación con máquinas, radiofrecuencias, todo lo podemos hacer, pero de manera previa a cualquier tipo de tratamiento. Y de hecho eso es con cualquier otro tratamiento, ya sea rellenos, bioestimulantes, todo. Previo a eso, lo que quieran. Posterior a los tratamientos no se recomienda porque no es que altere tu tratamiento per se, el producto no se altera, pero sí alteras la base donde lo estás aplicando. Entonces ahí es donde el resultado puede ser variable y no necesariamente beneficioso para el paciente. Algo comentaste antes, Emanuel, antes a esta pregunta que les iba... Ahorita si quieres contestaremos las últimas que nos quedan por escrito, un par más para terminar. Nos pregunta, muy buena presentación, por cierto, dice el doctor. ¿Meshfield se puede colocar en cuello o no es lo ideal? No, la verdad es que en cuello realmente no le veo mayor beneficio, al menos que sea demasiada pérdida de volumen en los surcos, pero no creo porque es una piel muy fina. Yo no lo he utilizado, pero no creo que sea un área donde pudiéramos utilizar. Ah, ya me acordé. Meshfield, yo lo estaba compartiendo un día con la doctora, ay, se me fue, Ingrid. Ella me comentó que utilizaba Meshfield, sí, también para el área alar, pero que ella lo hacía supraperióstico. Yo la verdad que no tengo experiencia supraperióstico, ahí sí se me hace un poco más incómodo. Yo realmente lo he colocado más a nivel de tejido graso superficial dérmico y bien, pero pudiera, por el riesgo de la parte del infraorbitario, realmente no, al menos que vayas muy profundo. O sea, es que estamos en el limbo, o sea, tendríamos que ir supraperióstico para evitar problemas, tendríamos que ir muy superficial, siempre ir en el medio donde puede tener el riesgo.
Ok. Ya hay otras preguntas muy técnicas que haremos por afuera con Diana, te las mandará por escrito. No nos deja más que de realmente felicitarte, fue 1 hora 33 de transmisión con todo el video, preguntas y respuestas. Quedémonos en ese tiempo y la verdad te súper felicitamos y agradecemos por ese segundo curso avanzado de hilos. Podemos ver todos los videos que publicamos ahorita, Yair, correcto, en nuestro canal de YouTube. Es un hecho que van a estar, además de la plática de la doctora un poco más tarde el día de hoy. Acuérdense que subimos siempre 3, 4, 5 horas después, tiempo que se suban los videos según su duración y su peso a nuestro canal Auvernia Oficial de YouTube. La agenda que nos espera, Diana y Yair, aquí en los comandos técnicos, el grupo de marketing de la empresa es el día de mañana. Peelings, curso 1 de principiantes con la conexión hacia España, Barcelona, con la ingeniera Raquel, la bioquímica, a las 10 de la mañana para estar en tiempo. Tenemos el día jueves nuestra cita con Wolfgang Redka, el amigo de Baña y de muchos y muchas mexicanos, muy divertido y un gran erudito y espectacular ponente, con una ponencia muy poco vista de gestión de riesgos y efectos secundarios de ácidos hialurónicos, patrocinado por Bioxis Social el día jueves, igual a las 10 de la mañana, así que tendremos 2 citas, miércoles y jueves a las 10, y viernes terminaremos con Pati Herrera en el caso de los doctores, con un diagnóstico de la piel con inteligencia artificial de Universikini, sin olvidar para su staff y ustedes una plática de coaching a la 1 de la tarde con Raúl Galindo el día jueves. Amablemente regalo por parte de Auvernia para ustedes y su staff, que también merece estar conectado y aprendiendo. Todo disponible, como siempre, en nuestro canal de YouTube. No dejen de descargar sus diplomas en auvernia.mx/registro con el tutorial que mostramos varias veces. Y también no dejen de actualizar la calificación de nuestros speakers en las encuestas SurveyMonkey que les mandamos por mail y por WhatsApp. Su opinión es súper importante. Agradecemos a todos y a todos haberse conectado el día 2 de la tercera semana. Eso fue por parte de Auvernia Online Virtual Education y su red de distribuidores autorizados en todo el país. Gracias y saludos al equipo comercial y de ventas que hacen posible que eso sea perenne en el tiempo y pues que no dure más el confinamiento, pero que sí dure este acercamiento y ese bonding que hemos logrado juntos. Gracias por sus comentarios siempre y esperamos sus críticas también para mejorarnos cada día. Al equipo técnico, Brandon, Pancho, como siempre, Karen en la parte digital y todo su equipo, una felicitación también porque es la gente atrás bambalinas que hace eso posible. Por parte de Mark Brandt, el director general, y mío, Emanuel, ha sido un gusto y con eso terminamos la transmisión del día martes 14 de abril 2020, Auvernia Virtual Education. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias, Baña. Por nada, gracias a ustedes. Saludos a todos. Saludos.